Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Y así fue como, menos de una semana después, Billy se encontró a sí misma desvestida hasta lo innombrable, con dos costureras parloteando en francés, mientras la pinchaban con sus alfileres y agujas. Podría haber usado uno de mis vestidos de noche que traje desde casa, le dijo a Lady Manston, por lo que posiblemente fuera la quinta vez. Lady Manston ni siquiera levantó la cabeza del catálogo de última moda que estaba hojeando. No, no podrías. Billy suspiró mientras se quedaba mirando las telas de rico brocado que cubrían las paredes de la lujosa tienda de vestidos que se había convertido en su segundo hogar aquí en Londres. Era muy exclusiva, le habían dicho. El discreto aviso colgado sobre la puerta decía simplemente Madame de la Croix. Pero Lady Manston se refería al pequeño dínamo francés como Crossy, y a Billy le habían dicho que hiciera lo mismo. Normalmente, dijo Lady Manston, Crossy y sus muchachas vendrían a ellas, pero no tenían mucho tiempo para tener a Billy preparada y pertrechada, y ante esta circunstancia parecía más eficiente visitar la tienda. Billy había tratado de protestar. No estaba viniendo a Londres para una temporada. Ni siquiera era la época correcta del año. Bien, lo sería pronto, pero por el momento no lo era, y definitivamente no habían venido a Londres para asistir a fiestas y bailes. La verdad sea dicha, Billy no estaba completamente segura de por qué estaba allí. Estuvo completamente en shock cuando Lady Manston hubo hecho el anuncio, y eso se debe haber mostrado en su rostro. «Acabas de decir que deseabas ir», había dicho Lady Manston, «y confesaré que no estoy siendo completamente desinteresada. Yo deseo ir, y necesito un acompañante». George había protestado, lo cual, dadas las circunstancias, Billy había encontrado prudente y ofensivo, pero su madre era invencible. «No puedo ir con Mary», dijo con firmeza, «no en su estado, y en cualquier caso dudo que Félix lo permitiera». En eso había mirado hacia Billy. «Es muy protector». «Así es», había murmurado Billy. Más bien, estúpidamente, en su opinión, pero no podía pensar en nada más que decir. Honestamente, nunca se sintió menos segura de sí misma que frente a una indomable dama de sociedad, incluso una a la que había conocido desde su nacimiento. La mayor parte del tiempo, Lady Manston era su amada vecina, pero de vez en cuando la líder de la sociedad se abría paso, impartiendo órdenes y dirigiendo gente, y generalmente acababa siendo una experta en todo. Billy no tenía idea de cómo hacerse valer a sí misma. Era de la misma manera con su propia madre. Pero entonces George echó por tierra a lo sensible y pasó completamente a lo ofensivo. «Perdóname, Billy», había dicho, mientras miraba a su madre, «pero ella sería una distracción». «Una agradable», dijo Lady Manston. «No para mí». «George Rockesby». Su madre estuvo indignada instantáneamente. «Te disculpas en este momento». «Ella sabe lo que quiero decir», dijo. En esto, Billy no podía mantener su boca cerrada. «¿Lo hago?» George se giró hacia ella con una expresión de vaga irritación y clara condescendencia. «Realmente no quieres ir a Londres». «Edward también era mi amigo», dijo. «No existe era al respecto», estalló George. Quería abofetearlo. La estaba malinterpretando deliberadamente. «Oh, por el amor de Dios, George, ¿sabes lo que quise decir?» «¿Lo hago?», se burló. «¿Qué es lo que está pasando aquí?», había explotado Lady Manston. «Sé que ustedes dos nunca han sido cercanos, pero no hay razón para este tipo de comportamiento. Buen Dios, ¿uno pensaría que ambos tienen 3 años?» Y eso fue todo. Tanto Billy como George estuvieron avergonzados en silencio,
y Lady Manstone se marchó a escribirle una nota a Lady Bridgerton, explicándole que Billy había aceptado amablemente acompañarla hasta la ciudad. Naturalmente, Lady Bridgerton había pensado que esta era una espléndida idea. Billy había creído que pasaría sus días contemplando el paisaje de lugares turísticos, quizá asistiendo al teatro, pero el día siguiente a su llegada, Lady Manstone había recibido una invitación a un baile que estaba siendo dado por una querida amiga, y para gran sorpresa de Billy, había decidido aceptar. ¿Está segura de estar en condiciones para hacerlo?, había preguntado Billy. A estas alturas no había pensado que estaba por ser obligada a asistir también, así que tenía que decirlo. Sus motivos eran puramente altruistas. «Mi hijo no está muerto», dijo Lady Manstone, sorprendiendo a Billy con su franqueza. «No voy a actuar como si lo estuviera». «Bueno, no, por supuesto que no, pero...» «Además», dijo Lady Manstone, sin dar indicación de que había escuchado hablar a Billy, «Grace Lane es una querida amiga y sería descortés declinar». Billy había fruncido el ceño, bajando la mirada hacia el considerable lote de invitaciones que misteriosamente habían aparecido en la bandeja de porcelana delicadamente festoneados descansando encima del escritorio de Lady Manstone. «¿Cómo siquiera sabe que usted está aquí en Londres?». Lady Manstone se encogió de hombros mientras examinaba el resto de sus invitaciones. «Supongo que lo escuchó de George». Billy sonrió ligeramente. George había llegado a Londres 2 días antes que las damas. Había recorrido todo el trayecto sobre el lomo de un caballo. Tipo afortunado. Sin embargo, desde su llegada, lo había visto exactamente 3 veces. Una vez en la cena, una vez en el desayuno y una vez en el estudio, cuando vino por un brandy mientras ella estaba leyendo un libro. Había sido perfectamente cortés, si bien un poco distante. Supuso que esto podría ser perdonado, tanto como podría decir que él estaba ocupado tratando de obtener noticias de Edward y ciertamente no quería distraerlo en su objetivo. Sin embargo, no había pensado que, sin circunstancias, significaría: «Oh, lo siento, ¿eres tú quien está en el sofá?». No creía que no hubiera estado afectado por su beso. No tenía mucha. Oh, muy bien, ninguna experiencia con hombres, pero conocía a George y sabía que había deseado cada parte de ella tanto como ella lo había deseado a él. Y lo había hecho. Oh, ¿cómo lo había hecho? Todavía lo hacía. Cada vez que cerraba sus ojos veía su rostro, y la cosa loca era que no era el beso lo que revivía interminablemente en su mente. Era el momento justo antes, cuando su corazón se batía como un colibrí y su respiración sufría por mezclarse con la de él. El beso había sido mágico, pero el momento previo, la fracción de segundo cuando supo, había sido transformada. Él había despertado algo dentro de ella que ni siquiera sabía que existía, algo salvaje y egoísta, y quería más. El problema era que no tenía idea de cómo conseguirlo. Si en la vida había un momento para desarrollar artimañas femeninas, probablemente este lo era, pero estaba completamente fuera de su elemento aquí en Londres. Sabía cómo actuar en Kent. Quizá no fuera la versión ideal de feminidad para su madre, pero cuando estaba en casa en Aubrey o Craig, sabía quién era. Si decía algo extraño o hacía algo fuera de lo ordinario, no importaba, porque era Billy Bridgerton, y todo el mundo sabía lo que eso quería decir. Ella sabía lo que eso quería decir. Pero aquí, en este solemne hogar de ciudad, con sus sirvientes desconocidos y matronas de labios fruncidos viniendo a llamar, estaba a la deriva. Pensaba 2 veces cada palabra. Y ahora Lady Manstone quería asistir a un baile. «Creo que la hija de Grace Lane tiene 18», meditó Lady Manstone, volteando la invitación y echando una ojeada al reverso. «Quizás 19, ciertamente de edad para casarse». Billy contuvo su lengua. «Una muchacha adorable.
tan bonita y gentil. Lady Manstone levantó la vista con una amplia retorcida sonrisa. Debo insistir en que George sea mi acompañante. Ya es hora de que comience a buscar una esposa. Estoy segura de que estará encantado, dijo Billy diplomáticamente, pero en su cabeza ya estaba pintando a la hermosa hija de Ghislaine con cuernos y un tridente. Y tú también debes asistir. Billy levantó la mirada alarmada. No creo. Tendremos que conseguirte un vestido. Realmente no es... Y zapatos. Cabría imaginar. Pero, Lady Manstone, me pregunto si podemos irnos sin una peluca. Pero pueden ser difíciles de manejar si no estás acostumbrada a usarlas. Realmente no me gusta usar pelucas, dijo Billy. Entonces no tendrás que usarla, declaró Lady Manstone, y fue solo entonces que Billy se dio cuenta exactamente cuán hábilmente había sido manipulada. Eso había sido 2 días atrás, 2 días y 5 accesorios, 6 contando este. Billy, aguanta la respiración por un momento, gritó Lady Manstone. Billy entrecerró los ojos hacia ella. ¿Qué? Era condenadamente difícil concentrarse en cualquier otra cosa aparte de las 2 costureras tirando fuerte de ella en ese momento. Había oído que la mayoría de las modistas falseaban su acento francés a fin de parecer más sofisticadas, pero estas 2 parecían ser auténticas. Billy no podía entender una palabra de lo que estaban diciendo. Ella no habla francés, dijo Lady Manstone a Crowsey. No estoy segura de lo que su madre estaba pensando. Echó un vistazo hacia arriba a Billy. Su respiración querida. Necesitan apretar tu corsé. Billy miró a las 2 asistentes de Crowsey, esperando pacientemente detrás de ella, con los cordones del corsé en la mano. ¿Se necesitan 2 personas para eso? Es un muy buen corsé, dijo Lady Manstone. El mejor, confirmó Crowsey. Billy suspiró. No, dentro, dirigió Lady Manstone. Respira hacia adentro. Billy obedeció, succionando su estómago, así que las 2 costureras pudieron hacer una suerte de tirones coreografiados cruzando caminos que resultaron con la columna vertebral de Billy curvada en una manera completamente nueva. Sus labios se proyectaban hacia adelante y su cabeza parecía notablemente más atrás de su cuello. No estaba muy segura de cuánto estaba destinada a caminar así. «Esto no es muy cómodo», gritó. No, Lady Manstone sonaba despreocupada. «No lo será». Una de las señoras dijo algo en francés y luego empujó hacia adelante los hombros de Billy y su estómago hacia atrás. «¿Melieu?», preguntó. Billy ladeó su cabeza, luego giró su columna un poco a cada lado. Estaba mejor. Sin embargo, otro aspecto de refinada feminidad de la que no había tenido idea de cómo navegar. Usar corsé, o más bien, usar un buen corsé. Aparentemente, los que había estado usando eran demasiado permisivos. «Gracias», dijo la costurera. Luego aclaró su garganta. «Merci». «A ti. El corsé no debería ser demasiado incómodo», dijo Crowsey, acercándose para inspeccionar su trabajo. «Tu estómago es bonito y plano. El problema que tenemos son tus pechos». Billy levantó la mirada en alarma. «Mis... Muy poca carne para ellos», dijo Crowsey, sacudiendo su cabeza tristemente. Era lo suficientemente embarazoso tener que discutir sobre sus pechos como alas de pollo, pero entonces Crowsey sorprendentemente la agarró. Miró a Lady Manstone. «Tenemos que levantarlos más, ¿no crees?» Entonces lo demostró. Billy quería morir en el acto. «¿Mm?». El rostro de Lady Manstone se arrugó mientras consideraba la colocación de los pechos de Billy. «Oh, sí, creo que tienes razón. Se ve mucho mejor ahí». «Estoy segura de que no es necesario», rogó Billy, pero entonces se dio por vencida. No tenía poder ahí. Crowsey dijo algo en trepidante francés a sus asistentes,
y antes de que Billy supiera lo que estaba pasando, había sido desatada y atada, y cuando bajó la mirada, su pecho definitivamente no estaba donde había estado un momento atrás. Mucho mejor, declaró Crowsey. Por Dios, murmuró Billy. Si asentía, realmente podría tocar su barbilla en su pecho. No será capaz de resistirse a ti, dijo Crowsey, inclinándose con un confidencial guiño. ¿Quién? Siempre hay un quién, dijo Crowsey con una risa. Billy trató de no pensar en George, pero no tuvo éxito. Le guste o no, él era su quién. Mientras Billy trataba de no pensar en George, él estaba tratando de no pensar en pescado, arenque ahumado para ser preciso. Había pasado la mayor parte de la semana en la oficina de guerra, tratando de obtener información sobre Edward. Esto había implicado varias comidas con Lord Arbuthnot, quien, antes de que hubiera desarrollado gota, había sido un condecorado general en el ejército de su majestad. La gota era una maldita molestia. Era lo primero que él había dicho, pero significaba que estaba de vuelta en tierra inglesa, donde un hombre podía tener el desayuno apropiado todos los días. Lord Arbuthnot aparentemente todavía se estaba recuperando por los años de desayunos impropios, porque cuando George se unió a él para comer, la mesa había sido colocada con lo que normalmente eran los alimentos de la mañana: huevos de 3 formas, tocino, tostadas y arenque ahumado. Muchos y muchos arenques ahumados. Considerando todo, Lord Arbuthnot se apartó de los arenques ahumados. George se había encontrado con el viejo soldado solo una vez antes, pero Arbuthnot había asistido a Eton con el padre de George y George con el hijo de Arbuthnot. Y si había una conexión más afectiva para presionar en la búsqueda de la verdad, George no podía imaginar cuál era. Bueno, he estado preguntando, dijo Arbuthnot, rebanando un pedazo de jamón con el vigor de un hombre cara roja que preferiría estar afuera, y no puedo conseguir mucho sobre tu hermano. Seguramente alguien debe saber dónde está. Colonia de Connecticut. Eso es lo más preciso que hay. George apretó sus dedos en un puño debajo de la mesa. ¿No se supone que esté en la colonia de Connecticut? Arbuthnot masticó su comida. Luego miró a George con una expresión astuta. Nunca has sido soldado, ¿verdad? Muy a mi pesar. Arbuthnot asintió, la respuesta de George claramente encontrando su aprobación. Los soldados rara vez están donde se supone que deberían estar, dijo. Al menos no lo que son como tu hermano. George apretó sus labios, trabajando en mantener una expresión tranquila. Me temo que no entiendo lo que quiere decir. Arbuthnot se echó hacia atrás, golpeteando sus pulgares con sus manos entrelazadas, mientras observaba a George con una reflexiva e entrecerrada mirada. Tu hermano difícilmente es un hombre alistado, Lord Kennard. Seguramente un capitán aún debe seguir órdenes. ¿E ir a donde le dijeron?, dijo Arbuthnot. Por supuesto, pero eso no significa que termine donde se supone que deba estar. George se tomó un momento para absorber esto. Luego dijo con incredulidad: ¿Está tratando de decirme que Edward es un espía? Era incomprensible. El espionaje era un negocio sucio. Los hombres como Edward llevaban sus capas rojas con orgullo. Arbuthnot sacudió su cabeza. No, al menos no lo creo. Es espionaje. Es malditamente desagradable. Tu hermano no tendría que hacerlo. No lo haría, pensó George. Punto. No tendría sentido en todo caso, dijo enérgicamente Arbuthnot. ¿De verdad crees que tu hermano podría hacerse pasar por algo más que un apropiado caballero inglés? Difícilmente creo que un rebelde vaya a creer que el hijo de un conde simpatizará con su causa. Arbuthnot limpió su boca con una servilleta y alcanzó los arenques ahumados. Creo que tu hermano es un explorador. ¿Explorador?, repitió George. Arbuthnot asintió y luego le ofreció el plato. ¿Más?
George sacudió su cabeza y trató de no hacer una mueca. No, gracias. Arbuthnot hizo un pequeño gruñido y deslizó el resto del pescado en su plato. Dios, amo los arenques ahumados. Suspiró. No puedes conseguirlos en el Caribe, no así. ¿Explorador? Dijo de nuevo George, tratando de llevar la conversación de vuelta al tema. ¿Por qué piensa eso? Bueno, nadie me lo ha dicho así. Y para ser franco, no sé si alguien aquí tiene la historia completa, pero juntando los trozos y piezas, parece encajar. Arbuthnot metió un arenque ahumado en su boca y masticó. No soy un hombre de apuestas, pero si lo fuera, diría que tu hermano ha sido enviado lejos para investigar el terreno. No ha habido mucha acción en Connecticut. No desde esa cosa con... ¿Cuál es su nombre? Arnold en Rangerfield en el 67. George no estaba familiarizado con cuál es su nombre, Arnold, ni tenía idea de dónde estaba Rangerfield. Hay algunos malditos buenos puertos en esa costa, continuó Arbuthnot, volviendo al serio asunto de cortar su carne. No me sorprendería si los rebeldes lo estuvieran utilizando, y no me sorprendería si el capitán Rockesby hubiera sido enviado a investigar. Levantó la mirada, con sus espesas cejas hundidas hacia sus ojos, mientras su frente se arrugaba. ¿Tiene tu hermano alguna habilidad para la cartografía? No que yo sepa. Arbuthnot se encogió de hombros. No significa nada si no la tiene, supongo. Podría no estar buscando algo tan preciso. Pero entonces, ¿qué sucedió? Presionó George. El viejo general sacudió su cabeza. Me temo que no lo sé, mi querido muchacho. Y estaría mintiendo si dijera que encontraría a alguien que sí lo hiciera. George no había esperado respuestas. No realmente, pero aún así fue decepcionante. Es un maldito largo camino hacia las colonias, hijo, dijo Lord Arbuthnot en una voz sorprendentemente suave. Las noticias nunca son tan rápidas como nos gustaría. George aceptó con un lento asentimiento. Tendría que buscar otra ruta de investigación, aunque por su vida no sabía cuál podría ser. Por cierto, agregó Arbuthnot, casi de manera casual, por casualidad no estarías planeando asistir mañana en la noche al baile de Lady Winter, ¿verdad? Lo estoy, confirmó George. No quería hacerlo, pero su madre había inventado una historia complicada que había terminado en su absoluta necesidad de asistir, y francamente no tenía el corazón para decepcionarla, no mientras estuviera tan preocupada por Edward. Y luego estaba Billy. Había sido amarrada para asistir también. Él había visto la mirada de pánico en su rostro cuando su madre la había arrastrado del desayuno para visitar a la modista. Un baile en Londres era muy posiblemente el demonio personal de Billy Bridgerton, y no había manera de que la pudiera abandonar cuando más lo necesitaba. ¿Estás familiarizado con Robert Tallywhite?, interrogó Lord Arbuthnot. Un poco. Tallywhite estaba un par de años delante de él en Eton. Tranquilo, recordó George. Cabello color arena y frente alta. Estudioso. Es el sobrino de Lady Winter y seguramente estará presente. Estarías haciendo un gran servicio a esta oficina si pudieras pasarle un mensaje. George levantó sus cejas en pregunta. ¿Eso es un sí?, dijo Lord Arbuthnot con voz seca. George inclinó su cabeza en afirmación. Dile, pudín de gachas de avena. Pudín de gachas de avena, repitió George dudosamente. Arbuthnot rompió un pedazo de su tostada y la sumergió en su yema de huevo. Él entenderá. ¿Qué significa? Necesitas saberlo, replicó Arbuthnot. George se echó hacia atrás, observando a Arbuthnot con una mirada fija. Sí, bastante. Lord Arbuthnot soltó una carcajada. Y esa, mi querido muchacho, es la razón por la que serías un terrible soldado. Tienes que seguir órdenes sin cuestionar.
no si uno está al mando. Muy cierto, dijo Arbuthnot con una sonrisa, pero todavía no explicaba el mensaje. En su lugar, observó a George con una mirada fija y preguntó: ¿Podemos confiar en ti? Era la oficina de guerra, pensó George. Si pasaba mensajes, al menos sabría que lo estaba haciendo para las personas correctas. Al menos sabría que estaba haciendo algo. Miró a Arbuthnot a los ojos y dijo: «Pueden».